Buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa, el programa producido por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y que se transmite por aquí, por la Radio Universidad de Puerto Rico. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que es uno de los debates principales que se están teniendo en Puerto Rico en estos momentos, a partir de que se acaba de presentar el proyecto 184 del Senado, que tiene la intención de prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico. Se ha generado nuevamente un debate que no es un debate reciente. Ha habido diferentes expresiones de profesionales de la salud eh, desde un punto de vista científico. Ha habido expresiones de la comunidad religiosa. Uno de esos grupos que se ha expresado en contra de las terapias de conversión es el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, y hoy tengo el placer de tener como invitados a dos trabajadores sociales, a Jennifer Montalvo García, trabajadora social, y a Alejandro Santiago Calderón, trabajador social, que ambos acaban de ser electos en estos días como parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico. Así que comienzo dándole la bienvenida y mis felicitaciones por la elección. Sobre todo que son egresados de la UPR, ex estudiantes UPR, que nos llenan siempre de orgullo por su militancia, por su trabajo, por crear un Puerto Rico más justo y donde, ¿verdad?, se viva mejor. Así que gracias siempre, ¿verdad?, por su compromiso desde sus tiempos de estudiantes, ¿verdad?, que nos conocemos. Eh, y gracias por compartir en este espacio. Así que comenzamos directo con las preguntas sobre el tema. ¿Qué son las terapias de conversión, verdad? ¿Quiénes las administran en Puerto Rico? Porque al llamarse terapia, pues estamos hablando de un procedimiento médico. ¿Cuál es el fundamento científico? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso de terapia de conversión? Así que quien quiera comenzar. Sí. Agradecemos la oportunidad que se nos da de poder hablar del tema de las terapias de conversión, que es un tema que está en debate en este momento en todos los escenarios de discusión en el país, incluyendo la legislatura, con la presentación del proyecto 184, que quien lo presenta es un aliado de las comunidades LGBT y personas que pertenecen a las comunidades LGBT, como el caso de Vargas Vidot como aliado y Ana Irma como la primera senadora abiertamente lesbiana. Eso es un punto muy importante histórico. Las terapias de conversión, para decirlo de manera muy simple, lo que buscan es cambiar o tener la intención de cambiar la orientación sexual de la persona o la identidad de género. Cuando hablamos de la orientación sexual, para las personas que nos puedan estar escuchando y quizás no estén tan familiarizados con los conceptos, la orientación sexual trata de la manera en la cual tú percibes relacionarte con unas personas de manera sexoafectiva. Cuando hablamos de lo sexoafectivo, sabemos que están las emociones o hasta un elemento espiritual. Y cuando hablamos de lo sexual, pues sabemos que hay unas cuestiones de actividad sexual y demás. En términos de la identidad de género, es cómo la persona se percibe y cómo quiere representarse ante la sociedad. El comportamiento, la manera de vestir, cómo se siente, cómo se quiere expresar, cómo modula ante la gente y cómo quiere que las personas vean quién es esta persona. Así que cuando tenemos estos dos conceptos claros, pues ya podemos entender que la terapia lo que busca es decir, desde el modelo heteronormativo que es impuesto desde que naces, pues tú tienes que ser un machito completo, o tienes que ser una hembra de esta manera, o tienes que ser una mujer que viste de esta forma, y si en el caso de los hombres, porque las terapias surgen precisamente para los hombres, porque en el caso de las mujeres lesbianas no surgía con regularidad porque lo femenino lo trabajamos diferente en la sociedad y pues muchas veces las mujeres lesbianas, al igual que el resto de las mujeres, estaban calladas, eran opacadas en la sociedad, no tenían participación. Y si las mujeres asumían un rol o un comportamiento que se pudiese interpretar como un comportamiento machista o una expresión de género a lo masculino, pues eran bien vistos porque lo masculino se endiosa en nuestra sociedad. Así que no había tanto conflicto con someter a las mujeres a las terapias de conversión, aunque sí también eran parte de este proceso. Surgen en el 1990 por Joseph Nicolosi, quien es un psicoterapeuta que establece como oportunidad este espacio para que las personas que querían dejar de ser homosexuales encontraran un lugar donde poder trabajar su sexualidad.
Y nace como respuesta ante el retiro de la homosexualidad como un diagnóstico de salud mental o como una enfermedad. Y Joseph Nicolosis y tantos otros psiquiatras y psicólogos dicen, bueno, no, hay que hacer algo porque la homosexualidad es pecaminosa, eso está mal y hay que trabajarla. Tanto así que lanzan una guía para padres que quieran, cuyos hijos eran homosexuales, y la guía tiene 3 puntos muy particulares y tiene 3 métodos para trabajar la orientación sexual. Cuando se utiliza el concepto de terapia, aunque hay un debate si se le debe de llamar terapia o no, yo reconozco que no es un proceso terapéutico, utilizo el término para poder identificar que estamos hablando todos de lo mismo y no que estemos hablando de una cosa y de la otra. Y como la academia no ha tomado posicionamiento para inventarse un nuevo concepto y decir a esto le vamos a llamar de esta manera, pues utilicemos el término terapia de conversión, terapia de reparación, terapias para dejar de ser homosexuales, terapia ex gay, o sea, existen varios, pero todos, ¿verdad?, tienen la misma finalidad. Así que la terapia, ¿verdad?, quienes han pasado por los procesos terapéuticos saben que suman beneficio al pleno desarrollo de las personas. Y en el caso de las terapias de conversión, quienes las han experimentado en espacios profesionales, no pueden sostener que el cambio o ese beneficio que nos promueven permanezca. Y una verdad de los criterios, por así decirlo, de las terapias es que cuando usted va a un proceso, ese beneficio por lo general se mantiene, se percibe, se disfruta. No se vive con esta preocupación de, ay, luzco gay o luzco heterosexual. Y en Puerto Rico, ¿verdad? Para contextualizarlo, sí se llevan a cabo las terapias de conversión utilizando electroshock, utilizando fármacos como parte del proceso psicofarmacológico para trabajar la orientación sexual, con medicamentos particularmente que trabajan con las hormonas, ¿verdad? Porque se entendía que la homosexualidad se debe a que las personas, en este caso los hombres homosexuales, tengan un nivel más alto de un nivel menos de testosterona y un nivel más alto de hormonas feminizantes en el cuerpo, estrógeno y demás. Así que de esta manera se comienza a trabajar el discurso desde la farmacia, y cuando ven que tampoco daba resultados, surge la tercera alternativa, que es la oración, el ayuno y ver la homosexualidad como un demonio. Y este es el que más práctica tiene en Puerto Rico, y la iglesia en su mayoría, no todas, el discurso no es, al menos por mi parte, condenar las iglesias, reconocemos su función y para mí es importante, ¿verdad?, hacer un paréntesis en esto. La iglesia tiene su función siempre y cuando sea beneficiosa. Si son, ¿verdad?, prácticas lucrativas o prácticas violentas, pues ya sabemos que está en desfunción. Entonces, hay un sector muy particular de la extrema derecha religiosa que apoya estas terapias y las lleva a cabo, que es el proceso en el cual yo fui sometido. Así que como sobreviviente hablo y valido que son procesos fuertes, traumatizantes, que no se deben de llevar, y que hoy día uno de los grandes retos que tiene la legislación es que cuando habla de terapia reparativa, está reconociendo que se llevan unos espacios profesionales, pero no abarca conceptos o prácticas dentro de la fe. Me parece interesante varias cosas que has mencionado, y sobre todo estos dos, esta diferencia entre lo que es el sector religioso, lo que es la ciencia, pero lo que me parece es que esta iniciativa que, como tú presentas, parte de una preocupación, de una visión religiosa, se fundamenta en la pseudociencia. Así que, para tratar de entender eso mejor, Jennifer, te pregunto, desde el punto de vista de la ciencia, ¿verdad? La homosexualidad, ¿es un problema? ¿Es una enfermedad? El tema de la identidad de género, ¿cómo se ve desde el punto de vista científico, ¿no? Yo creo que coincidiendo con las palabras de, ¿verdad?, de Alejandro, primero se ve esta cuestión de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género por esta visión también unidimensional de ver cómo las personas se deben relacionar sexoafectivamente, ¿verdad? De esta jerarquización de lo heteronormativo, de lo cisnormativo, y todo lo que no cae dentro de eso, pues es anormal, hay algo malo, hay una enfermedad, hay que cambiarlo. ¿Y pues cómo se cambia? Pues imponiendo una visión y a través, pues, de lo que sería
exacto, quiero hacer también la salvedad, no necesariamente de la religión, tenemos otros espacios, en espacios privados, con profesionales de la salud y profesionales de la conducta humana, que a través de sus licencias llevan a cabo terapias para hacer estos procesos de supuestamente cambiar y reparar algo que no hay nada que cambiar y no hay nada que reparar. Entonces, inclusive así mismo lo dice la literatura, en un informe de un experto independiente de las Naciones Unidas, abarca de cómo la mayoría de los espacios en donde se intenta hacer estas terapias, mal llamadas terapias de conversión, que son tortura para esta población, viene a surgir en espacios de los profesionales de la salud y después viene en sectores de iglesia, pero los profesionales de la salud, cobijados por sus licencias, empiezan en diferentes escenarios a hacer esto. Y definitivamente, respecto a si es una enfermedad o no, en el 1952 y en el 1968 la homosexualidad estaba dentro de lo que es el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos de Salud Mental, pero fue eliminado en el 1973. Y diversas entidades y asociaciones profesionales como la Asociación de Psiquiatría Americana, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, la Organización Panamericana de la Salud desde el 2012, las Naciones Unidas, la Asociación de Psiquiatría Mundial han afirmado que las terapias de conversión no están basadas en evidencia, no son efectivas, atentan contra los derechos humanos de las comunidades LGBTQ y han demostrado ser dañinas respecto al desarrollo psicológico y social de los niños y jóvenes, que son el sector también más vulnerabilizado. Inclusive en un estudio que realizó el Instituto Williams de California, de la Escuela de Leyes de California, se identificó que 698,000 adultos de las comunidades LGBT habían recibido terapias de conversión y 350,000 de esta, ¿verdad? De esta cantidad de adultos habían sido sometidos a estas prácticas en la adolescencia. Así que hay unas vulnerabilidades bien específicas con los niños y adolescentes porque pues, la capacidad jurídica de poder tomar decisiones está limitada y está subyugada a lo que diga papá o mamá o persona encargada. Así que hay un deber, ¿verdad?, por parte del Estado y ¿verdad?, de los profesionales que también trabajamos con poblaciones vulnerabilizadas, de abogar y accionar y llevar prácticas para poder proteger el bienestar ¿verdad?, de los niños, de las niñas y de los jóvenes, especialmente de la comunidad LGBTIQ. Sí, y tú mencionaste que estas prácticas surgen de la comunidad médica, pero hoy en día, nuevamente, insisto en esta dicotomía entre lo que es la comunidad científica y la comunidad religiosa. Hoy en día hay organizaciones de profesionales de la salud en Estados Unidos y en Puerto Rico que se han manifestado. Dimos como ejemplo el Colegio Profesional de Trabajo Social, pero la Junta Examinadora de Psicólogos acaba también de hacer un pronunciamiento en contra de la práctica de este tipo de las llamadas terapias, ¿verdad? Por los psicólogos y las psicólogas en el país. Hay un consenso en la comunidad científica, en la comunidad médica hoy en día en torno a estas llamadas terapias, Alejandro. Pues mira, lo que sí hemos percibido es que recibimos el apoyo a favor del proyecto. Es bien importante poner en contexto que este proyecto es nuevo en términos de esta administración, este cuatrenio. Sin embargo, desde el 2018, septiembre particularmente, comienza el debate sobre las terapias de conversión como si fuese un asunto nuevo que nunca en Puerto Rico había existido. Y recuerdo que en marzo 19, María Milagro Charboniel dice, bueno, esto no ocurre porque no hay víctimas. Así que convocamos víctimas para que de alguna manera nos presentamos ante el país por primera vez y dijéramos si existe, y el país parecía que quería caerse, porque no solo vamos víctimas hablando, también venimos con el apoyo, contestando la pregunta, venimos con el apoyo de organizaciones que dijeron esto está mal y no se puede permitir. Y muchas veces lo que ocurre o lo que debilita la lucha es que decimos, no, es que el apoyo viene de organizaciones fuera del país, así que en el país no está ese apoyo. Y pues lamento decirle a quienes piensan que el apoyo no existe dentro de las instituciones y organizaciones que cuentan con el aval, el conocimiento científico y académico, sí, se han pronunciado y han llegado al consenso y han establecido que las terapias de conversión son unas prácticas nefastas que
es perjudicial para todo el mundo, tanto para quienes las ponen en práctica, quienes las llevan a cabo y también quienes de alguna manera acuden a estos procesos. Y que es precisamente lo que la ley quiere establecer, que de alguna manera el Estado se posicione y busque tener una ejecutoria para el bienestar de las personas, en este caso los más vulnerables, la niñez, puedan encontrar de alguna forma defensa por parte del Estado, si así es que lo podemos llamar. Organizaciones como nuestro colegio de profesionales de trabajo social, la organización de psicólogos en Puerto Rico, la Asociación de Psicología en Puerto Rico, y entre tantas otras, ya han dicho que no se debe permitir que estas prácticas se den y que en efecto no deben de continuarse si es que se están llevando a cabo en escenarios profesionales. Porque una de las cosas que puede ocurrir es, pero ocurren en Puerto Rico, pues mira, como estamos en el debate, es muy probable que la gente haya o esté escondiéndose o no la esté llevando a cabo o que de alguna manera diga, ay, espérate, porque ahora mis pacientes pueden saber de lo que estamos hablando y puede ser perjudicial para mí. Esto es como cuando anuncian la policía va a ir a una comunidad a atropellar y violentar sus derechos, pues recoge y vámonos, que por ahí viene detrás de nosotros. Así que yo pensaría que sí puedo sostener mi argumento en que en escenarios religiosos se lleva dentro de otras modalidades. Por eso es que yo recomiendo, ¿verdad? Y quizá eventualmente hablaremos del proyecto, que en el proyecto se contemple terapias de conversión y cualquiera de sus variantes, porque ahí puede dar la oportunidad al que tenga la más mínima intención de inventarse otra cosa. No, ya eso no se puede llevar a cabo aquí en Puerto Rico. Pero, y desde el punto, ok, eso entonces aclarado, desde el punto de vista médico, yo creo que hay un consenso bastante Sí, generalizado, ¿verdad? Pero Sí. entonces desde el punto de vista religioso, pues no hay una libertad religiosa, porque ese es el argumento, ¿no? Estoy siendo un poquito el abogado del diablo. ¿Por qué el Claro. Estado se metería con la iglesia? Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos, a sus hijas como mejor lo entiendan. Y si desde el punto de vista religioso entienden que están en pecado, pues deben tener el espacio para hacer este tipo de terapias y salvar, ¿verdad? O para ayudar, lo que ellos entenderían que es ayudar o sea, ¿cuál es el problema? ¿Esto es una violación de los derechos religiosos? Sí y no. ¿Por qué no lo es? Yo pienso que no lo es, pero ¿por qué? ¿Por qué explicarlo? ¿Y cuáles son los efectos de estas terapias? ¿Por qué prohibirlas? No solamente prohibirlas que los médicos las practiquen, prohibirlas, punto. ¿Por qué, Jennifer? Bueno, aquí hay dos cosas que analizar. Primero, el proyecto de ley. El PS 184 te enmienda dos leyes fundamentales, que es la ley 408 de 2000, que es la ley de salud mental de Puerto Rico. Y ahí estipula que cualquier profesional de la salud no puede, ¿verdad?, practicar, ejercer, intervenir a través de terapias de conversión y va a estar sometido a la junta examinadora correspondiente. La segunda ley que va a enmendar es la ley 246, que es la ley de, ¿verdad?, de la niñez en Puerto Rico, de salud y bienestar de la niñez en Puerto Rico, y ahí lo que va a enmendar son las tipologías de maltrato y maltrato institucional para incluir efectivamente que las terapias de conversión son maltrato. Vamos a analizar esa parte. Ahí no hay, ¿verdad?, nada que esté interfiriendo con un asunto religioso ni con la libertad religiosa. Con la cuestión de que a mis, ¿verdad?, a mis niños, a mis niñas, a mis jóvenes los crío yo, bueno, pero el Estado a través del Paris Patri puede ejercer su poder para poder proteger, ¿verdad?, y servir como guardián a aquellas poblaciones vulnerabilizadas, incluyendo a los niños y niñas, ¿verdad?, a aquellas personas menores de edad. Así que inclusive ¿verdad?, en diferentes estados de los Estados Unidos se han, ¿verdad?, en New Jersey, en California, se han establecido leyes prohibiendo las terapias de conversión específicamente para los menores de edad y se han levantado cuestionamientos de libertad de expresión y de libertad religiosa. Y ya las cortes de apelaciones han fallado en contra de esas peticiones y a favor decide prohibir, ¿verdad? En ese bienestar máximo, en esa protección máxima de cuidar y proteger a la niñez. Así que el que puedan levantar el planteamiento, pues, pero ya hay jurisprudencia y es muy posible cuando levanten el planteamiento ¿verdad?, en el tribunal. Y de hecho, tú mencionabas ahorita una palabra bien fuerte, es la palabra tortura. Ahora, está hablando de maltrato. Y entonces, aquí yo quisiera que Alejandro, si
te sientes cómodo. Alejandro, tú eres sobreviviente de este tipo de práctica. O sea, tú tienes una experiencia de vida y ahorita tú decías que no había, ¿verdad? La Tata Charboniel decía que no había víctima, que esto no afectaba a nadie, que esto no existe aquí no hay ningún problema, es lo que ella está diciendo. Tú nos puedes hablar un poco desde tu punto de vista personal. O sea, esto es tortura, esto es maltrato. Háblanos tú un poco a partir de tu experiencia, por favor. Antes de contar ¿verdad? De manera breve la pregunta sobre mi historia y lo que yo viví, lo que es mi verdad y lo que fue lo que yo experimenté allí, es bien importante recalcar que sí, en efecto existe una libertad religiosa, pero el Estado también está llamado a que dentro de esta libertad religiosa existen unas prácticas que violentan la dignidad de las personas, cometen actos delictivos. El Estado también tiene toda la obligación de meter las manos y decirle, espérate, esto ya hay que atenderlo. Ocurrió, por ejemplo, un caso donde los testigos de Jehová particularmente se posicionaban en contra de las transfusiones de sangre, y una de las alternativas para uno de los casos en ese momento era que un menor tenía que recibir la transfusión de sangre. Entonces comienza un debate sobre el tema y se establece que los menores, como no tienen la capacidad y como es un beneficio para ellos mismos, pues podían otorgar esta oportunidad. También tenemos historias de pastores que llevan a cabo en Puerto Rico para los 70, 80 y 90, que partían de la idea que para que una niña tuviese un pleno desarrollo espiritual tenían que pasar por abuso sexual, lo podemos categorizar así, por parte de sus líderes. Así que el Estado está obligado también a asumir esas posturas en contra de estos comportamientos, y podemos hablar de un sinnúmero de ejemplos que, porque se entiende que es la iglesia, dentro de todas las denominaciones, las creencias, las fe que puedan existir, el Estado está obligado a llevar a cabo estos procesos. En cuanto a mi experiencia, lo que yo viví, es un proceso que es fuerte, lacera la vida y la dignidad de las personas. Mi proceso comenzó en el 2018, curiosamente, el 28 de junio de 2008, debo corregir el año, en el 2008. Desde el día 1, tan pronto yo fui invitado a una oración para aceptar a Cristo, ¿verdad? Dentro del discurso religioso como Salvador, lo primero que me plantean es: va a ser libre del demonio de la homosexualidad. O sea, una persona que él percibía, yo nunca manifesté si realmente yo era una homosexual, él percibía que yo era gay dentro de lo que le enseñaron a él, cuál es el comportamiento de un hombre. Así que ya hay una primera violación a la intimidad de una persona en público, porque todos estos procesos se dan mientras una persona está hablando en un micrófono con altoparlante y demás. Y segundo, desde ese día comienza todo este proceso de, pues vamos a buscar las mejores prácticas para Alejandro, vamos a ver las consejerías que necesita en cuanto a: tienes que ayunar cada cierto tiempo, vas a orar esta cantidad de días, no te preocupes, no vas a estar solo en este proceso, Dios te va a cambiar. Utiliza un texto bíblico que habla sobre el género, que no necesariamente sobre lo que nosotros conocemos como el género masculino, femenino, o personas no binarias, sino dentro del contexto religioso. Decían: no hay géneros que salen si no es con ayuno y oración, partiendo de la idea de que son demonios, y que en efecto el ayuno y la oración es quien rompe esa relación demoníaca, si le podemos llamar de esta manera. Y utilizan unos textos bíblicos muy particulares, fuera del contexto real de, ¿verdad?, cuando se llevan a cabo y se transcriben estas escrituras, para someter a muchas personas. Otro de los sucesos que recuerdo fue en el 2013, cuando Ricky Martin reveló al mundo que pasa a ser una persona abiertamente gay y que reafirma su orientación sexual ante el mundo. Recuerdo que un predicador, habíamos dos personas que pues quedamos homosexuales en ese culto, en esa actividad, y recuerdo que el predicador decía: todo espíritu plumífero. Plumífero. O sea, va a salir de los cuerpos de la gente que están aquí en este momento, porque Ricky Martin es el engendro de la homosexualidad en Puerto Rico. Y este pensar no es tan lejos. Ayer la representante del Proyecto Dignidad manifestó en una entrevista con Wanda Rolón que Ricky Martin es el hijo o el niño bonito de las feministas. Pues sí, mira, es el niño bonito no de las feministas, de las luchas en Puerto Rico, porque utiliza el privilegio que tiene para darnos oportunidad de visibilizar las luchas.
Así que si lo tenemos que categorizar como tal, pues bienvenido sea la categorización. Y a él no le molestaría y no tomaría eso como un insulto, pensaría yo. Entonces, vemos que en estos procesos, de igual manera, tú experimentas desequilibrios emocionales, los niveles de depresión se aumentan, los niveles de ansiedad llegan si existiese una línea como la presión arterial, este número con este número, ya tienes que tomar tu medicamento. Yo diría que yo estaba en la etapa más alta, en el nivel, en el borderline más alto de la ansiedad, porque te drenas demasiado. Recuerdo que en el 2008 yo comencé mi preparación en el bachillerato. Mis relaciones interpersonales eran nefastas, o sea, son muy malas. Entonces, tú vas cargando el discurso de la fe y el discurso de la universidad, del conocimiento universal, y tú entiendes y tú ves estas grandes batallas de estos dos mundos. Y mis relaciones interpersonales no eran nada saludables porque nos hacen creer que parte del proceso es que como somos los elegidos, los hijos del príncipe, que estamos prestados en la tierra, no necesitamos ni formación universitaria. Así que yo también no era solo visto mal por ser homosexual, también estaba siendo visto mal por decidir ir a la universidad y conquistar lo que funciona para mí. Mi desempeño académico fue nefasto como resultado a todo este proceso. Yo recuerdo que mi promedio en la universidad era un promedio de excelencia y después con el pasar de los días me vi amenazado de perder la oportunidad de continuar mi desarrollo profesional. Entonces, cuando recibo una carta, esa carta me abrió tanto los ojos. Cuando recibo una carta que decía, estás bajo evaluación, quizá el concepto es otro, académica, porque no estás cumpliendo con lo que exige o te pide la universidad. Probatoria. Probatoria, exacta. Y comienza un proceso de probatoria, exactamente. Y recuerdo que precisamente cuando voy a donde un profesor, un consejero en ese momento, profesional, licenciado, que estaba bajo la administración donde estudiaba, nada, eso es un proceso de confusión, tú vas a sobrepasar, pero estás mal en la universidad y no hay oportunidades para ti. Cuando tú recibes todo esto de parte de otro profesional, llamado a atender la conducta de una persona desde otro escenario y con otras regulaciones pertinentes a la profesión, tú dirías, pues aquí va a estar el oasis que necesito. Y pues lamentablemente tampoco fue así. No fue la respuesta que yo esperaba. Así que tuve que entrar un proceso de empoderamiento para salirme de esto. Cabe recalcar que las relaciones también familiares se pierden porque tú entiendes que tu familia no te comprende, al tú estar en una depresión terrible, tú sientes, te castigas tú mismo, piensas que no hay un valor en tu vida, que mantenerte en este proceso, en este yugo, como la palabra yugo es muy propia del discurso religioso, que este yugo es parte de tu proceso de vida y que para tú alcanzar ese nivel máximo de divinidad o ese nivel máximo de cubrir sus necesidades, como diría Abraham Maslow, pues tenemos que quedarnos ahí, cosa que no nos tenemos que quedar ahí porque esto se vuelve ya un ciclo de violencia contra la persona de manera constante. Tanto así que el discurso dentro de estos espacios era, por ejemplo, particularmente había un músico que por interpretación mía, ¿verdad? Siendo, no caer dentro del discurso violento, yo entendería que tenía situaciones o realidades muy similares a la mía dentro de mi homosexualidad. A él les recomendaban, ¿verdad? Como le da el músico de la iglesia y todo lo demás, les recomendaban no te pases con Alejandro solo. Si Alejandro está solo en la iglesia ayunando, ayudando, tú no vayas para que no estés en la tentación o para que Alejandro no vaya a hacerte algo, como si ser homosexual sea una tarjeta verde o un pase para yo transgredir la dignidad de la gente y someterla a violaciones. Así que el discurso separatista que se da en estos espacios es bien marcado. Siempre tenía que andar, o la mayor parte del tiempo compartida con el pastor, porque también se dio una relación entre el pastor y yo de amistad, y que yo entendía que esta era la persona que estaba llamada a guiarme en este proceso, y que fue la persona que cuando me doy cuenta de todo el proceso, percibo que lamentablemente era quien de alguna manera u otra me estaba sometiendo a unos procesos, ¿verdad? Que violentaban quien era yo como persona. Algo siempre yo tuve claro y me ayudó. Yo nunca percibí la homosexualidad como un pecado.
Yo nunca percibí la homosexualidad como un asunto demoníaco. Yo nunca percibí la homosexualidad como un asunto de que hay algo mal en mí, hay que reparar, aunque todo este es el discurso que se mantiene. Así que eso de alguna Alejandro, forma me ayudó. perdona, ya se nos acabó el tiempo para aquí, para la radio, pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a despedir de nuestros radioescuchas y los vamos a invitar a que que continúen escuchando, nos vamos a continuar esta conversación un chispito más para nuestro programa de YouTube. Así que si quieren escuchar y vernos y ver el final de esta conversación, pueden conectarse tan pronto acabe este programa aquí por Radio Universidad a nuestro canal de YouTube, programa Apúntanos en la plataforma de YouTube y entonces, ¿verdad? Pueden disfrutar el resto de lo que estamos hablando, que es tan importante, y quiero darte la oportunidad de que continúes, por favor, compartiendo tu experiencia, no te quiero cortar. Así que a los radioescuchas, los que no se puedan conectar a YouTube, nos vemos la semana próxima, y a los que no, pues nos vemos un momentito ahora en otra plataforma. Sigue, por favor, Alejandro. Nada, básicamente el proceso es tortuoso y es totalmente maltratante para la dignidad de la persona y por eso mi llamado, más allá de la idea de la fe, de la ideología religiosa, de si el país es católico o es cristiano o no, es validar que existen personas que hemos sido parte de este proceso y que yo no aspiro a que tengamos que tener más personas que sigan saliendo contando su historia para que se prohíban estas prácticas. La invitación es que tomemos conciencia de más allá de lo que establece mi religión. Si mi religión no existiera, ¿cuál es mi posicionamiento como persona? Si los códigos éticos no existieran, ¿cuál es el posicionamiento como persona que debo de tener? ¿Desde la maldad o del beneficio para las personas? Y esa reflexión siempre es importante hacerla porque muchas veces nos comportamos lo políticamente correcto porque es lo que nos piden. Pero cuando cerramos la puerta de nuestro hogar, posiblemente ahí sale lo que verdaderamente somos. ¿Verdad? Y siempre utilizo esta analogía de cuando estamos en la intimidad solos, ahí se manifiesta mucho cuando nadie nos está viendo, se manifiestan nuestras realidades. Pues utilicemos estos procesos para poder reafirmarnos a favor de las diversidades y del reconocimiento de la dignidad humana, que yo pienso que es lo que busca precisamente el proyecto 184, trabajar con la defensa de las personas y evitar que en Puerto Rico se sigan llevando a cabo estas prácticas en todas las modalidades existentes en contra de los niños que no van voluntarios, de las personas van voluntarias, porque hay un condicionamiento a la aceptación, al amor, a la oportunidad de desarrollarte. Para tú tener todos estos beneficios, primero tienes que entonces someterte a esto. Y no debe existir ningún condicionamiento para que ninguna persona disfrute del pleno desarrollo. Hay un libro que yo leí hace ya muchos años, hace más de 20 años, de un autor francés de apellido Fernández, se llama El rapto de Ganímedes. Y es un ensayo histórico donde se presenta la historia de lo que ha sido la presencia de la comunidad homosexual desde Grecia, ¿no? Y con el objetivo anunciado de, de confrontar mitos, desde los mitos de cómo era percibida la homosexualidad en la antigüedad hasta hoy en día, y con el segundo objetivo anunciado del libro, que a mí me marcó mucho, que es decir, eh, el objetivo es que no se considere la homosexualidad como un problema. Es decir, no hay nada que corregir. Y entonces tienen unas terapias que están buscando corregir algo que no se tiene que corregir. Yo creo que ese es el primer punto que tratamos de presentar en este programa, es que no hay nada que corregir, que ese es el primer disparate de estas llamadas terapias. Pero entonces uno se podría quedar ahí y decir, bueno, chévere, no hay nada que corregir, pues esa gente que tiene una visión errónea, eh, lo justifican de manera religiosa y pues hacen estas terapias, pues déjalo que lo hagan con los hijos. Total, eso, ¿verdad? Después ellos decidan cuándo grande. Pero es que es más grave que eso, porque como se presenta en tu testimonio, Alejandro, y como lo decía Jennifer, y me gustaría que abundara ella un poquito más sobre esto, no tan solo no funciona, es que también es perjudicial, tiene un efecto que sí puede hacer daño, ¿no? Y ahí volvemos a lo de la tortura, que no solamente se refiere al proceso, y al maltrato, que no solamente se refiere al proceso, sino a los efectos de estas llamadas terapias. El título del programa de hoy, de hecho, es Las terapias de conversión y la defensa de la dignidad y la vida, eh, porque este tipo de práctica le ha costado la vida a muchos seres humanos.
Y entonces yo creo Sí, que es importante que tengamos el espacio de presentar eso también y de denunciar, de explicar por qué se denuncia estas llamadas terapias como un acto de tortura, como un acto de maltrato y por qué es importante erradicarla. Jennifer, ¿tú podrías hablar un poquito más sobre esto? Sí, sí. No solamente las distintas asociaciones profesionales de la salud y de la conducta, sino también, ¿verdad? Tenemos entidades como Naciones Unidas que hacen referencia a numerosos estudios, a la literatura, los testimonios, las expresiones de las personas sobrevivientes de estos procesos han hablado ¿verdad? Y hay evidencia en que muchos de estos niños, niñas y adolescentes han sufrido grandes problemas de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, rechazo, autoodio, ¿verdad? Vergüenza. Entonces, el sentirte rechazado socialmente tiene unas implicaciones de tu pleno desarrollo, ¿verdad? Como persona, como sujeto de derecho dentro de la sociedad, pero también tiene unas implicaciones bien concretas. Se ha también visto de que muchos de estos jóvenes, niños, niñas, si no se someten a estos procesos de terapia de conversión, son expulsados de sus hogares. ¿Verdad? Y sucede. Entonces, a la misma vez, ¿a dónde? ¿A qué espacio? ¿Qué espacio van estas personas cuando también son rechazados por la sociedad y son rechazados ¿verdad? Por su familia? Muchas veces también dentro de esos procesos de rechazo viene de personas cercanas a las personas. También se quedan sin recursos de apoyo, porque son las familias, son las amistades, son las personas que identifican, ¿verdad? Como recursos de apoyo, a la iglesia que pueda asistir, las personas que también los rechazan, ocurre en los empleos, ¿verdad? Así que la persona de momento se queda como aislada del mundo y sin recursos de apoyo ¿verdad? Para poder ser sujeto de derecho. Y el reconocimiento de las personas, como estaba diciendo Alejandro, el reconocimiento de las personas es bien importante en la manera en que los sujetos se sienten reconocidos en la sociedad. Eso les permite relacionarse, ¿verdad? De otras maneras con las personas, poder desarrollarse a sí mismo, a sí misma dentro de la sociedad. Definitivamente es importante. Y también, ¿verdad? Como desde el trabajo social, como profesional en el campo del trabajo social, nosotras tenemos, ¿verdad? Nosotros y nosotras tenemos un deber ético político de construir relaciones con nuestros participantes que sean de maneras equitativas, solidarias, horizontales, respetando también la capacidad de la autodeterminación de las personas. Y al igual, no solamente quedarnos en esas relaciones individuales, ¿verdad? Que se puede dar en un aspecto más micro, pero también tenemos la responsabilidad del deber desde el trabajo social de hacer cambios en las políticas públicas, de hacer cambios en esas estructuras macro, ¿verdad? Más macro, para en beneficio de las personas. Las trabajadoras sociales, a la profesión del trabajo social no es neutral. Se asumen posicionamientos y se asumen posicionamientos políticos cuando hay, ¿verdad? Cuando hay unos efectos tan nocivos y tan nefastos a la vida de las personas. Y está bien, ¿verdad? Que podamos hacer cambios en cómo se construyen esas relaciones con los participantes o en ese nivel más micro, pero definitivamente los cambios a nivel estructural van a ser importantes. Tenemos el deber de poder accionar para la transformación social de esos sistemas que son opresivos, ¿verdad? Que causan opresión y en todos los niveles, tanto económicos, políticos, culturales, que perpetúan esa desigualdad y que no permiten el pleno desarrollo de la ciudadanía de las personas. Y tenemos también el deber de sumarnos a la discusión, al debate, a la reflexión, a repensar cómo queremos construir sociedad, cómo queremos y aspiramos a un trabajo social que sea liberador, transformador y que no sea opresivo, y cómo en la construcción de una mejor sociedad y en el cambio de política pública nos juntamos, ¿verdad? Con las personas que han sido víctimas y sobrevivientes de las llamadas terapias de conversión, que son otra cosa que tortura. Qué bien, porque eh, me parece que has abundado sobre algo que me preocupaba y que quería que se mencionara, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este tema, yo creo que no es bueno reducirlo solamente a la aprobación del proyecto 184. Yo creo que eso es un paso necesario, pero no suficiente, ¿verdad? Así que creo que has presentado una agenda de acción desde el punto de vista de lo que es la profesión del trabajo social, que me parece
Me parece muy bien y muy pertinente, ¿verdad? Para atender lo que es una situación urgente para muchas vidas en este momento. Alejandro, también se me pasó ahorita darte las gracias por compartir, ¿verdad? Esas experiencias personales. Yo sé que esto no siempre es fácil compartir Ujú. experiencias, sobre todo de este tipo, que son experiencias ¿verdad? Que tienen un impacto negativo en la vida. Eso es lo que denunciamos. Ya estamos cerrando, ¿verdad? Esta conversación. Me gustaría saber si tienen algo adicional. Eh, yo, 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 de mi parte, yo creo que es necesario que se convoque a nuestros radioescuchas, a las personas que nos están viendo ahora por YouTube, para que se mantengan atentos, atentas a cómo se está desarrollando, por lo menos en lo más inmediato, que es este proyecto 184, y que podamos buscar estrategias para apoyarlo. Eh, Busquen el proyecto, lean el proyecto, eh, estén atentos a las redes para poder apoyar, porque va a haber mucha resistencia. Lo hemos visto desde partidos como el Proyecto Dignidad, que se han reorganizado para hacer un frente e impedir que este proyecto se apruebe. Así que por mi parte me gustaría hacer ese llamado y me gustaría darle la oportunidad a ustedes para que pudieran, ¿verdad? eh, Decir algo que ustedes entiendan que es importante que deba ser mencionado y que no hayamos podido mencionar o que haya que insistir en ello. Alejandro. Pues mira, por mi parte, como persona sobreviviente, que he tenido la oportunidad de contar mi historia en diferentes espacios, y nuevamente agradezco la oportunidad porque sé que llegamos a una población que posiblemente no se llegue en otros espacios, y que muchos, o en su mayoría, están llamados al ejercicio de la docencia, a formar profesionales en los aulas. Y mi recomendación es, y precisamente fue también parte de mi proceso de seguir adelante, una profesora universitaria quien me da la oportunidad nuevamente de creer en mí. Así que eso es importante reconocerlo y dejarle saber que cualquier persona que funja como profesor, que esté en este desempeño del día a día, que sabemos que es cuesta arriba y máxima en las realidades que estamos viviendo, no dejen de creer en las capacidades de su comunidad estudiantil, y que si de alguna manera ven que hay un estudiante o una persona que está pasando por algún grado de depresión, por cualquiera que sea, quizás hay que dar un poquito más la milla en términos de, caramba, espérate, tengo que dejar un poco el enseñar para extender la mano y ayudar a esta persona, hágalo. Públicamente, ¿verdad? Lo digo porque una colega que ha colaborado muchísimo, la doctora Mayra Encarnación, influyó muchísimo en la persona que yo soy hoy, y fue parte fundamental para yo salir de lo que en su momento fue una gran debacle en mi vida. Y recuerdo que ella decía, voy a convertir en ti un monstruo, y lo utilizaba desde el lado positivo, desde lo fuerte que pudiese ser, o desde lo imponente que pudiese ser la figura del monstruo, de él no tener miedo, sino de poder enfrentar, y efectivamente ese es el resultado. Así que el llamado es que para que toda persona que tenga la capacidad de poder ayudar a alguien y evitar las violaciones hacia los derechos de las personas y la violencia propia hacia la persona, que lo haga. Excelente. Jennifer. Sí, mi llamado también es partiendo de que el PS 184 no es lo único que, ¿verdad? Que necesitamos. Necesitamos miradas y políticas transversales de derechos humanos, de perspectiva de género, de perspectiva feminista, de equidad, y no solamente desde las profesiones de la salud. O sea, la academia tiene mucho que aportar desde su rol como investigadores, investigadoras, desde sus roles como formadores, no solamente a profesionales de la salud o de la conducta, sino a profesionales de otras disciplinas. Así que esa invitación a que de manera transversal, cómo la academia puede sumar dentro de sus cursos estas temáticas, ¿verdad? Que no sea solamente un curso especializado, específico sobre esta temática. No. ¿Cómo se habla de derechos humanos? ¿Cómo se habla y cómo se mira, ¿verdad? De manera crítica a las poblaciones de las comunidades LGBTIQ, cómo se atienden las situaciones ¿verdad? De las mujeres, etcétera? Eso tiene que ser una mirada transversal. Y la academia está en un momento, yo creo que muy importante, ¿verdad? Hay una coyuntura que les está diciendo, vamos a repensar cómo
nos relacionamos, cómo impartimos la educación, cómo se hace eso. Bueno, se nos ha acabado realmente el tiempo. Les agradezco infinitamente a ambos por la generosidad de su tiempo y ¿verdad? Para colaborar en este espacio, por su eh, conversación, que yo creo que han traído ideas tan interesantes. Yo creo que estoy convencido que nuestro público se ha enriquecido con esta discusión y tiene mejores elementos para entender esta situación, este debate que es tan importante en nuestra sociedad. Así que gracias Alejandro, gracias Jennifer Gracias por la oportunidad. Gracias. y será hasta la próxima.